Hermano, la gracia y la paz del Señor Jesús sea en cada uno de nuestros corazones. Vamos a continuar el tema que iniciamos ayer. Y ayer dijimos claramente que nosotros no podemos explicar el ser de Dios, porque muchas veces no conocemos nuestro ser bien. Pero lo que podemos hacer por la palabra es mostrar en parte, porque tampoco lo podemos decir todo, lo que dice la Biblia acerca de Dios mismo, de su ser, ¿cierto? Entonces, ayer empezamos a considerar el tema acerca de las tres personas divinas en el único Dios verdadero o la Trinidad. Muchas personas nos acusan a nosotros de que la Trinidad es un producto del Concilio de Nicea, pero las personas que nos acusan de eso efectivamente no han conocido historia de la Iglesia, donde en la historia de la Iglesia la palabra, al menos la palabra trías, aparece en su libro Teófilo de Antioquía, un obispo de Antioquía, y escribe unos libros autólicos en los cuales utiliza la palabra trías. Más adelante, unos 30 años después, Tertuliano, Séptimo Prolente Tertuliano, escribe un libro contra Praxeas, en el cual utiliza la palabra Trinidad, pero utiliza trinitas en el latín. Aunque lo que enseña la Trinidad es que Dios es un ser único, con naturaleza divina y esencia divina, y en ese ser único hay una persona que es el Padre y dice yo, hay una persona que es el Hijo y dice yo, y hay una persona que es el Espíritu y dice yo. No entendemos cómo puede ser eso en el ser de Dios, porque lo que nosotros podemos entender es al menos un poco de nuestro ser. Somos un ser de naturaleza humana, que tenemos un cuerpo, que tenemos un espíritu y un alma, ¿cierto? Y entonces cuando miramos el ser de Dios, hay ciertas cosas que no entendemos bien en la procesión de Dios, pero lo que sí sabemos es lo que dice la palabra. Y la palabra dice que Dios tiene un hijo. Eso es lo que dice la Biblia. Ese es el testimonio de las Escrituras. Antes de salir la palabra Trinidad, los escritores patrísticos ya establecían una diferencia entre el Padre y el Hijo, ¿sí? Por ejemplo, Ignacio de Antioquía habla de Jesucristo como Dios, pero los escritores posteriores, como es Atenágoras de Atena, como es Justino, todos ellos establecen una diferencia entre el Padre y el Hijo. O sea que en la divinidad, en la deidad, existe más de una persona. Lo que vimos ayer, estuvimos mirando la Shema, ¿cierto? Y terminamos diciendo que la palabra final en la Shema, donde dice uno es, oye Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es. Y mostramos que la palabra uno en Ejad es una palabra singular, pero que permite pluralidad en la unidad. Y mostramos varios ejemplos, ¿cierto? Mostramos el sueño de Faraón, 2 sueños. José le dice el sueño uno es. También miramos Adán y Eva, los dos formaron una sola carne. Ese una es Ejad, que es uno, pero permite pluralidad. También miramos un texto donde hay otra palabra hebrea que es Yahid, que si el Espíritu Santo hubiera mostrado que solo había una persona, no hubiera utilizado Ejad, sino Yahid. Y lo mostramos con Isaac, ¿cierto? Entonces, mostramos ayer algunos atributos del Padre como creador, del Hijo como creador y del Espíritu como creador, ¿cierto? Y establecimos entonces que es un único ser con esencia y naturaleza divina, es una única omnipotencia, una única omnipresencia, una única omnisciencia, una única eternidad, porque es un único ser, no son 3 seres, es un único ser, ¿cierto? Pero en ese único ser hay una distinción en las personas, y eso es algo que nosotros como hijos de Dios debemos tener un poco más claro. Vamos a ir a Mateo 22, ayer nosotros hablamos de la divinidad del Hijo de Dios, ¿cierto? Vamos a mirar unos textos acá para complementar lo de ayer. Vamos a ir a Mateo 22 y vamos a ver el versículo 41. En el versículo 15 estaban acusando de que estaban preguntando al Señor si era lícito dar tributo al César o no. Y el Señor pide la moneda y entonces da su respuesta sabia, como siempre. Luego le preguntan acerca de la resurrección los saduceos que no creían en ella. Vuelve nuevamente el Señor con su sabiduría y da una respuesta sabia. Luego un intérprete de la ley le pregunta cuál es el primer mandamiento, el más importante. Vuelve otra vez el Señor a dar una respuesta sabia. Ahora el Señor va a preguntar. Ya lo he preguntado mucho. Ahora Él va a preguntar.
Mateo 22:41. Y estando juntos los fariseos, cuando tú sumas la palabra en los evangelios, son los escribas de los fariseos. Jesús les preguntó diciendo, vamos a ver la pregunta del Señor. ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David, porque en la ley, ellos conocían la ley y por la ley sabían que el Cristo venía de David, de la descendencia de David, de los lomos de David, ¿cierto? Entonces el Señor, como sabía que iban a responder eso, tenía otra pregunta. Versículo 43, Él les dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Vamos a leer el Salmo 110, el que está citando el Señor, pero leer de la Biblia textual. Salmo 110, dice lo mismo, pero quiero mostrar algo. Salmo 110, versículo 1. Ahora dice la Biblia textual. Oráculo de Yahvé a mi Señor. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. La palabra Señor, ahí está, dijo Yahvé a mi Señor. La palabra Señor es Adón en el hebreo. Este texto, por causa del Señor Jesucristo, tiene una doble interpretación. Si el Señor Jesús no le hubiera dado la interpretación que le da ahí en Mateo, nosotros no hubiésemos entendido que tiene una doble interpretación. Pero por causa de la explicación que Cristo da a este texto, nosotros entendemos que tiene una doble aplicación. Primero, ¿qué establecía el Señor Jesús cuando le dice a los fariseos, a los escribas de los fariseos, citando el Salmo 110? Está estableciendo que Cristo es Yahvé. Vamos a volver a leer. Dijo el Señor a mi Señor. Cuando leemos el Antiguo Testamento del Salmo 110, dice, dijo Yahvé a mi Señor. Si tú sustituyes, el Señor último es David. ¿Y el Señor primero quién sería? ¿Cristo? Entonces ahí Cristo está mostrando que Él es Yahvé. ¿Entiendes lo vemos? Dijo Yahvé a mi Señor. Entonces el Señor Jesús le dice, bueno, si David es el hijo, si Cristo es el hijo de David, ¿por qué por el Espíritu le llama Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, ¿cierto? Entonces ahí Jesús está mostrando su divinidad y su preexistencia, que Él es Yahvé, ¿cierto? Esa es la primera interpretación que le da el Señor Jesucristo a ese texto. Ella tiene una segunda interpretación. ¿Cuál es? El Padre y el Hijo. Lo sabemos por Primera de Corintios. Cuando en Primera de Corintios 15 el apóstol Pablo está hablando acerca de la resurrección y le dice que es necesario que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque le dijo, siéntate a mi diestra. Y si lo sumas con Primera de Pedro y con Hebreos, también llega lo mismo. Entonces la interpretación doble es esta. ¿Cuál? Que Yahvé es Cristo y el Señor es David. Pero la otra interpretación es que Yahvé es el Padre y el Adón es Jesús. ¿Sí me entiendes? Entonces eso concuerda claramente con el testimonio del Nuevo Testamento, de Apocalipsis, por ejemplo. El que venza, yo le daré que se siente en el trono de mi Padre, como yo he vencido y me he sentado ¿en dónde? En el trono del Padre. Siéntate a mi diestra en el trono del Padre. ¿Listo? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? y pues es natural lo que viene. Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día a preguntarle más. Porque le preguntaban para tentarnos, no le preguntaban porque querían saber y ser enseñados, sino que preguntaban creyendo tener ya la respuesta y era para tentarlo, para que cayera y para poderlo juzgar, ¿cierto? Entonces aquí tenemos la divinidad del Hijo de Dios, establecida por el mismo Señor Jesucristo. Los críticos de la Biblia dicen, Jesús en ninguna parte dijo que era Dios.
La Escritura tiene afirmaciones implícitas. Esta es una de ellas, hermano. Es una clara relación a Jesucristo, a Yahvé del Antiguo Testamento. ¿Listo? Ahora, entonces, como estamos hablando de la divinidad del Hijo de Dios y por causa de lo que hablamos ayer, vamos a ir a Filipenses 2. Y vamos a hablar un momento del despojamiento, de la kenosis del Señor Jesús. Filipenses 2, versículo 5. Y ya vamos a entrar a otros aspectos, hermano. Filipenses 2, versículo 5. Entonces el apóstol Pablo por el Espíritu nos está colocando la medida en la cual la iglesia y cada uno de los santos debemos llegar de humildad. Y la tiene Jesús, el Hijo de Dios. Hasta que llega el versículo 5. Vamos a prestar atención a este texto, hermano, que es uno de los textos más preciosos que tiene el Nuevo Testamento. Haya pues en vosotros, en la iglesia, primeramente en los filipenses, de ahí entonces viene para nosotros, haya pues en vosotros este sentir. ¿Sí? En la iglesia debe haber un sentir. Y el Espíritu Santo nos va a empezar a explicar cuál es el sentir que debe haber en la iglesia. Haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. O sea, primeramente hubo un sentir en Cristo Jesús y el apóstol está pidiéndole por el Espíritu Santo a la iglesia que también en la iglesia se encuentre ese mismo sentir. ¿Cuál? El que hubo en Cristo Jesús. Vamos a empezar a mirar entonces cuál es el sentir que hubo en Cristo Jesús. El cual, una mejor traducción es quién. Hos, la palabra hos significa quién. ¿Quién existiendo? Hermano, pero ahí dice siendo. Bueno, la Biblia textual dice existiendo. Filipenses 2.5 de la Biblia textual dice quien existiendo. ¿Sí? También es una correcta traducción. Quien existiendo, ¿de quién estamos hablando? De Cristo Jesús. Quien existiendo en morfeteus, en forma de Dios. ¿Listo? Entonces, Cristo Jesús, existiendo en forma de Dios, tuvo un sentir. El sentir no lo tuvo cuando se encarnó. Precisamente Él se encarna porque hubo un sentir en la eternidad de Él, de Cristo Jesús. El cual o quien existiendo, como dice la obra cantera, subsistiendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, ¿cierto? Entonces, hubo un sentir en Cristo Jesús en la eternidad. Él pensó y no consideró el tener la forma de Dios como a eso a que aferrarse, ¿cierto? Estamos hablando del despojamiento para la encarnación, ¿cierto? Sino que se despojó a sí mismo. Cristo Jesús no se despojó de sí mismo, porque cuando Él viene a la tierra sigue siendo la misma persona divina que era en la eternidad. Él existía en la eternidad en forma de Dios, morfeteus. Pero cuando viene entre nosotros, ¿cómo lo conocimos? No lo conocimos con la forma de Dios. Lo conocimos como forma de hombre, morfodoulos, como forma de siervo, ¿cierto? El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Tampoco se despojó de su divinidad. Porque Él donde se despoje de su divinidad no es Dios. Y entonces nace es un mero hombre. Y un mero hombre es el que muere en la cruz por nosotros, ¿cierto? Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, morfodoulos, y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Listo? Entonces tenemos algo acá, hermanos, porque una de las cosas que nosotros debemos conocer también en el tema de las tres personas divinas, en el único Dios verdadero, es cristología.
Ayer lo dijimos en casa, fueron 8 reuniones en las que tratamos este tema, pero creo que una de las cosas que debe estar clara cuando tratamos el tema es la naturaleza del Hijo de Dios. ¿Listo? Entonces el texto en Filipenses es claro al decirnos a nosotros que Cristo Jesús existía en forma de Dios en la eternidad, porque el no considerar, el pensar y tener un sentir fue en la eternidad. Él pensó y no consideró que siendo Dios y existiendo en forma de Dios, venir a la tierra existiendo en forma de Dios y con su forma de Dios. Él se despoja de su gloria, no de su divinidad, de su gloria, y lo conocemos en la tierra como morfo doulos, o como forma de siervo, o forma de hombre. No lo conocemos como forma de Dios. Entonces, por causa de eso, lo que hablábamos ayer, al Hijo de Dios se conoce por revelación. Porque los judíos veían un hombre común y corriente. Lo veían, entonces es un hombre, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenía su forma de hombre, su forma de siervo. Pero si hubiésemos quitado un momento la carne, hubiéramos visto que ese no es solamente un hombre. Ahí le hubiéramos visto la forma de Dios, hermano. ¿Sí? Y sumemos la palabra. Vamos a ir a Mateo 17 en la transfiguración. Ya esto lo compartimos con los hermanos. Mateo 17 en la transfiguración. Y quiero leerlo de la Biblia textual. Mateo 17. El Hijo de Dios es hombre y es Dios. Nunca dejó de ser Dios, siempre fue Dios. Ese es el testimonio que tenemos en las Escrituras. Mateo 17, vamos a hablar de la transfiguración. Vamos a mirar esto que ya el apóstol Pablo nos habló en Filipenses. Mateo 17, versículo 1. Voy a leerlo de la textual porque quiero mostrar algo. Y después de 6 días, Jesús toma consigo a Pedro, a Jacobo y a su hermano Juan y los lleva aparte a un monte muy alto. ¿Cómo dice Reina Valera el 2? Y se transfiguró, ¿cierto? La Biblia textual dice, y fue transfigurado. O sea que ese hecho fue por alguien más. Alguien lo transfiguró. No sé, él mismo. Fue, como dice la Biblia textual, fue transfigurado ante ellos y su rostro resplandeció como el sol. Y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Y aquí se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Por Lucas sabemos que hablaba de ir de su salida, de su partida, de su ida a Jerusalén. Entonces intervino Pedro y dijo a Jesús, Señor, bueno es quedarnos aquí, si quieres haré aquí 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. ¿Quién le dijo que era Moisés y Elías cuando los judíos no tenían retrato de nadie? Estando él aún hablando, he aquí una nube de luz los cubrió y de la nube salió una voz diciendo, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, a él oíd. ¿Listo? Y sumemos el testimonio de la transfiguración de Lucas. Vamos a Lucas 9, 32. Porque queremos leer un aspecto más que Lucas le añadió, que no le añadió Mateo ni Marcos. Lucas 9, versículo 32. Estamos hablando de la transfiguración. Lucas 9, versículo 32. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despierto. ¿Qué dice el texto? Vieron su gloria, ¿cierto? Entonces, Cristo Jesús, existiendo en la eternidad con la forma de Dios, se despojó de su forma de Dios, de su gloria, y lo conocimos en medio de nosotros como un hombre. Pero en la transfiguración, el Padre, porque dice fue transfigurado, corrió por un momento el velo de carne y se dejó ver su forma de Dios, morfoteos. Y por eso el apóstol Juan escribe en Juan 1:14. Vamos a ir a Juan 1:14. Juan 1, versículo 14. Juan 1:14. Ya nos había dicho Juan 1:1
que el Dios era el verbo. ¿Listo? Y ahora nos dice en el versículo 14, y aquel verbo del versículo 1 fue hecho carne y tabernaculizó entre nosotros, como dice la Biblia textual. Mira lo que dice Juan, lo coloca entre paréntesis. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra de él es la palabra griega para, que significa al lado de él. Yo tengo un Nuevo Testamento griego donde dice así, unigénito al lado del Padre. Entonces, recuerda que Juan es el último escritor de los apóstoles, ¿cierto? Entonces, él está escribiendo ya al final de su vida, 90, 95, y vimos su gloria. ¿Cuándo vio su gloria? Cuando vio la transfiguración en el monte. Porque ahí vio la gloria del Hijo de Dios y vio quién realmente él era. Morfoteos. Porque recuerda que él existía en la eternidad con forma de Dios. Se despojó de su gloria y aquí el Padre lo transfigura y en un momento le ve en la gloria. Por eso el Señor Jesús en Juan 17 dice, Padre, vuélveme la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Entonces el Hijo de Dios nunca se despojó de su divinidad. El Hijo de Dios siempre fue la persona que era en la eternidad. El Verbo de Dios, ¿cierto? Entonces el Verbo de Dios sale de la eternidad, se encarna. Y aunque existía en forma de Dios, no se aferra a eso para venir en medio de los hombres y ser un hombre. Porque él hubiese venido entre nosotros como Dios, esplendoroso, ¿cierto? Pero él se despojó de su gloria para venir en medio de nosotros y poder redimirnos, hermano. Amén. Qué precioso el Señor que nos ayuda en todas las cosas, ¿cierto? Amén, hermano. Bueno, entonces, ya considerando un poco acerca del Hijo de Dios, vamos a ir a un texto también del Antiguo Testamento, Génesis 1, que es un texto en los cuales los judíos, los antiguos israelitas, los sabios judíos llegaban a este texto y había debates entre ellos cómo debía ser entendido ese texto. Hay varios libros, sobre todo en inglés, hay un libro que se llama La Trinidad Judía, donde muestra este problema que tenían los sabios judíos cuando llegaban a las pluralidades del Antiguo Testamento. Por causa del tiempo solamente vamos a ver una, hay muchas más pluralidades, pero vamos a mirar este texto. Génesis 1, versículo 26. Nuevamente, este texto, este consejo de la deidad sucede en la eternidad. Este consejo de la deidad sucede en la eternidad. Recuerda que hablamos ayer. Oye Israel, Yahweh, nuestro Dios, Yahweh uno es. Recuerda que el Señor Jesús, cuando suma la palabra, dice, yo y el Padre uno somos. En ese uno hay un somos, ¿cierto? Entonces dice Génesis 1:26. Entonces dijo Elohim. ¿Qué dijo Elohim? Hagamos. Y el testimonio de los patrísticos siempre fue entendido como que Dios estaba hablando con alguien más. ¿Por qué? Porque una parte de los judíos decían que hablaba era con los ángeles. Y fue a los ángeles al que le dijo, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero nosotros no tenemos la imagen de los ángeles, ni la semejanza de los ángeles. Esa explicación la dan es para negar que Dios tiene un hijo en la eternidad y que hablaba con su hijo. ¿Cierto? Sí. Entonces, como dijimos ayer, no hay nada en la tierra que pueda explicar el ser de Dios. Pero el ejemplo que puso Agustín me parece un ejemplo interesante, aunque no estoy de acuerdo con todo lo que dijo Agustín. Y él decía que para poder entender la Trinidad, las tres personas divinas, era como las conversaciones que nosotros teníamos con nosotros mismos. ¿Usted no ha sentado a conversar con usted mismo a veces? Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Listo? Entonces, ya de entrada, podemos inquirir que el Dios que dijo hagamos tiene una imagen. ¿Sí? El Dios que dice hagamos, en plural, tiene una imagen. ¿Cierto? El Dios que dijo hagamos tiene una imagen. Entonces, vamos a mirar en el Nuevo Testamento la imagen de esa pluralidad. Hebreos 1. Sí, hay muchos textos más, pero por causa del tiempo vamos
a mirar Hebreos 1, versículo 1. Hebreos 1, versículo 1. Un pasaje precioso de la Escritura, hermanos. Amén, hermano, ¿lo tenemos? Amén. Dios, este es el Padre, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, o ahí dice también fragmentariamente, como traduce Bober Cantera, en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo o en el Hijo. ¿Sí? O sea, a los padres nos habló por porciones y fragmentariamente, pero en el Hijo nos dio la revelación completa acerca del Padre. Por ejemplo, Juan 1:18. A Dios nadie vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo dio a conocer. ¿Listo? La Biblia textual dice, a Dios nadie vio jamás. El unigénito Dios, porque ahí la palabra griega es monógenes-teos, manuscritos más antiguos. Nadie jamás ha visto a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo reveló. La palabra reveló es exegesato, de exegeomai, de donde viene exégesis. O sea, lo explicó. Entonces, en el Hijo de Dios encontramos la perfecta revelación de lo que es el Padre, de lo que es Dios. Porque solo Dios puede revelar a Dios, hermano. Ningún hombre puede revelar a Dios como Él es, más que Dios mismo. O sea, su Hijo Jesucristo. Entonces, 2. En los posteros días nos ha hablado en el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Verso 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Queremos detenernos un momento en la palabra imagen misma de su sustancia. Son dos palabras. El carácter de su hipóstasis, dice en el griego. La palabra carácter, hay el hermano, creo que es el hermano Lewis Sperry Chafer en Teología Sistemática, da una explicación, y el hermano Gino también da una explicación acerca de lo que significa carácter. Los hermanos colocan un ejemplo de una máquina de escribir. Las máquinas de escribir tienen unos caracteres que son sus letras, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo le doy a la A, lo que me va a salir en el papel es algo igual al carácter. A, ¿cierto? Eso es lo que es el carácter. También otra manera es, los que hemos trabajado con máquinas troqueladoras, ustedes saben que las máquinas troqueladoras tienen un molde, ¿cierto? Digamos, el molde de que estamos trabajando en la máquina troqueladora le metimos el número 5, porque vamos a imprimir el número 5 en varias camisetas, por decirlo así. Entonces, cada vez que tú le hacías al troquel, 5, 5, 5, 5, 5. O sea, salía algo igual al carácter. ¿Listo? Entonces, el carácter de su hipóstasis, el Hijo de Dios, es el carácter o la reproducción exacta del mismo ser del Padre. El Hijo de Dios es la reproducción exacta del Padre. Y ahí dice la reproducción exacta de la hipóstasis del Padre. O sea que el Padre tiene una hipóstasis, una subsistencia. Por causa de este texto, entonces nosotros decimos, Dios es uno, un único ser con naturaleza divina, con esencia divina, que subsiste. El carácter de su hipóstasis, subsistencia. El Dios único subsiste en tres personas. Subsiste una persona que es el Padre, subsiste una persona que es el Hijo y subsiste una persona que es el Espíritu Santo. Yo pienso que esa es la manera como uno puede entender más claramente de las tres personas divinas. Entender que en ese único ser hay una subsistencia de tres personas. Entonces el Hijo de Dios, el Padre, tiene una imagen de sí mismo. Y esa imagen de sí mismo está frente a él. Lo que dice Juan 1:1. En el principio era el verbo. El verbo era con, pros. Ese pros es que estaba frente a frente. ¿Cierto? Entonces, el Padre engendra una imagen de sí mismo que está frente a él. Y lo revela como el Padre es. Por eso el Señor Jesús decía, yo hablo lo que he escuchado junto al Padre. Yo hago lo que he visto estando junto al Padre. ¿Cierto que sí? Entonces, efectivamente, en esa divinidad, en esa deidad,
hay una subsistencia de personas, ¿cierto? Una subsistencia de personas en un único ser, hermanos. Entonces, el Hijo de Dios es el carácter de su subsistencia. Otra buena traducción, ¿cierto? Es la imagen, se tradujo imagen porque efectivamente el carácter, cuando tú le dabas a la máquina, tenía una imagen al frente igual a sí mismo, ¿cierto? Entonces, si hay alguien que quiere conocer a Dios, debe conocer a su Hijo, hermano. No se puede conocer al Padre si no se conoce al Hijo, porque el Hijo es el que lo exegetó, el que lo explicó, el que lo reveló. Entonces, el judaísmo no conoce a Dios. ¿Por qué el judaísmo no conoce a Dios? Porque no ha conocido a su Hijo. Es así de sencillo, hermano. Entonces los judíos tienen maneras de interpretar la Biblia. Por ejemplo, una manera de interpretar la Biblia, ellos dicen en Génesis 18 que ahí no era Yahvé hablando con Abraham. Cuando tú lees el texto es claro, no necesita interpretación, ni es ambiguo. Pero ellos dicen de que no, que ese no era Yahvé hablando con Abraham. Entonces, la interpretación que ellos tienen es una interpretación en la cual no media el Espíritu Santo porque no conocen al Hijo de Dios, hermano. Cualquier persona sobre la faz de la tierra que quiera conocer al Padre obligatoriamente debe conocer a su Hijo, porque su Hijo fue el que hizo la exégesis del Padre. ¿Quieres conocer cómo pensaba el Padre? Escucha al Hijo. ¿Quieres saber cómo caminaba el Padre? Ve al Hijo. Porque el Hijo es el que lo explicó, hermano. Porque la Escritura dice en Juan, el Señor Jesús dice, salí del Padre, vuelvo al Padre. Entonces, el Hijo de Dios es el carácter de la hipóstasis del Padre y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se aceptó a la majestad de las alturas. Amén. Entonces tenemos al Hijo que es equiparado con Yahvé, ¿cierto? En el Antiguo Testamento. Tenemos al Hijo que es la imagen exacta del Padre. Tenemos que la divinidad tiene una imagen, ¿cierto? Una única imagen. Aunque hay una subsistencia de 3 personas, existe el Padre, existe el Hijo y el Espíritu Santo, la divinidad solo tiene una sola imagen. Recuerda, hagamos en plural a imagen en singular. Y la imagen de la divinidad es el Hijo de Dios. Si alguien quiere conocer la deidad, debe ver al Hijo de Dios, hermano. Ahí está reflejado todo el carácter de la deidad, hermano. Amén. Entonces, vamos a mirar otro aspecto. Ya hablamos del Hijo. Vamos a mirar un aspecto del Espíritu Santo. Recuerda que dijimos en Mateo, podíamos equiparar al Señor Jesús con Yahvé. Ahora vamos a ir a Hebreos 10, versículo 15. Hebreos 10, versículo 15, hermano. Ahí más adelante lo que estamos considerando. Dice el Espíritu Santo por el escritor a los Hebreos. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. ¿Qué atestigua el Espíritu Santo? Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice Yahvé, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Qué debemos entonces tener en cuenta acá? Que el Espíritu Santo atestiguó algo. ¿Qué atestiguó el Espíritu Santo? Este es el pacto que haré con ellos, ¿cierto? Bueno, vamos a su equivalente en Jeremías, capítulo 31. Vamos a citar lo que está citando el escritor a los Hebreos. El escritor a los Hebreos está citando Jeremías. Jeremías 31, 33, hablando del nuevo pacto. Les queremos mostrar algo, hermanos. Jeremías 31, 33. ¿Va? Como dice el Espíritu Santo. Por medio de Jeremías, en este caso. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahvé. ¿Qué dice Yahvé? Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Bueno, pregunta. ¿Qué leímos en Hebreos 10:15? ¿Quién había atestiguado, Yahvé o el Espíritu Santo? En Hebreos atestiguó el Espíritu Santo. Pero aquí está diciendo que el que nos atestigó fue ¿quién? Yahvé. Entonces, no hay 2 Yahvé, ni hay 3 Yahvé. Hay un único Yahvé, porque es un único ser divino que subsiste en 3 personas divinas.
Si nosotros no entendemos esto, cuando lleguemos a la escritura vamos a tener problemas y vamos a creer que hay un Yahvé menor y un Yahvé mayor, como crea alguna línea de los judíos, ¿cierto? O como nos acusan de triteístas, de creer que hay 3 dioses, ¿cierto? Okay. Y como estamos hablando del Espíritu Santo, vamos a Juan 16, versículo 13. Hay un libro que les voy a recomendar a los hermanos. Es corto, no es muy largo. Del hermano Charles Reedy. Y se llama El Espíritu Santo. Se llama así. Y él ahí nos presenta, tiene un subtítulo que habla de los accidentes de la gramática. Y él nos muestra que hay unos accidentes, entre comillas, en la gramática con el Espíritu Santo. Entonces sería bueno que lo consiguiésemos. Juan 16, 13 dije, ¿cierto? Voy a leerlo de la Biblia textual. Voy a leerlo primero de Reina y Valera. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber, y os hará saber las cosas que habrán de venir, hermano. Amén. Entonces voy a leerlo de la Biblia textual porque quiero resaltar algo. Juan 16, versículo 13. Pero cuando venga aquel, ¿sí? Cuando venga aquel, aquel es una persona, ¿cierto? Ahí dice él también, pronombre personal, pero aquí dice aquel. Cuando venga aquel, el Espíritu de verdad, Él va a hacer algo. Nos guiará a toda verdad, a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará cuanto oirá y os anunciará las cosas que han de venir. O sea, el Espíritu Santo a nosotros nos va a anunciar lo que oye. Es lo mismo que dijo el Señor Jesús. Yo les he hablado lo que he oído hablar de mi Padre. ¿Sí me entiendes? Entonces, el Espíritu es aquel, es una persona. ¿Recuerdan en Hechos 13? Cuando le dice, y dijo el Espíritu Santo, apartarme a mí, a Bernabé y a Saulo para las obras que los he llamado. ¿Cierto que sí? Entonces, una fuerza activa no se contrista. Una fuerza activa no se le llama aquel. ¿Sí? Una fuerza activa no tiene sentimiento, no se entristece, no se contrista, ¿cierto? Es una persona. Ahora, ¿por qué decimos persona? Porque también otra acusación que hacen contra nosotros es que nosotros no podemos decir a Dios persona porque eso es una herejía. Porque ellos dicen que personas son solo las de carne y hueso. Pero hay un problema porque personas no son solamente las de carne y hueso. Personas son todos los seres racionales que tienen autoconocimiento de sí mismos y dicen yo. Es una persona. Gabriel es una persona. Porque Gabriel dice yo, Gabriel. Nosotros somos personas, ¿cierto? Tenemos conocimiento de nosotros mismos. Y Dios es una persona. Dios dice yo soy el que soy. Sí, también. Yo soy el que soy. Sí, si te preguntan, ¿tú qué dirás? Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Entonces, hay personas de naturaleza divina, humana y espiritual o angelical. De naturaleza humana, aquí estamos sentados. De naturaleza divina, los que estamos hablando, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y de naturaleza espiritual angélica, los ángeles, querubines, serafines, arcángeles, ángeles, sí, ancianos. Todos ellos son personas de naturaleza espiritual. Son personas porque tienen autoconocimiento de sí mismos. O sea, saben que ellos existen y ellos hablan y dicen yo. No solamente las personas las podemos encasillar a las que son de carne y hueso, ¿cierto? Entonces por eso hablamos de personas, ¿cierto? Entonces el Espíritu Santo es una persona. Vamos a mirar acá, vamos a sumar la palabra. Ahí mismo Hebreos 1. Hebreos 1. Ahora, ¿qué vamos a ver? Vamos a mirar con esto para terminar una clara distinción que tiene la palabra al nosotros referirnos a las personas que existen en la divinidad, ¿cierto? La Escritura establece unas distinciones claras en las cuales nosotros como hijos de Dios nos ceñimos a ese testimonio. Hebreos 1, versículo 5. Dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú,
yo te engendré hoy. Aquí tenemos dos personas. ¿Sí? El escritor a los Hebreos está trayendo un salmo, el Salmo 2, y está diciendo ¿a cuál de los ángeles, va a empezar a hacer un contraste entre los ángeles y el Hijo de Dios, a cuál de los ángeles, le pregunto a ustedes hebreos, a cuál de los ángeles le dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy? ¿Cierto? Claramente aquí estamos viendo una distinción de una persona que engendra y una que es engendrada. ¿Sí? ¿Quién engendra? El Padre. ¿Y quién es engendrado? El Hijo. Ahí lo dice. Yo te engendré hoy. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. ¿Cierto? Entonces, aquí ya empezamos a establecer una clara distinción entre las personas de la deidad. Que el padre es el que engendra y el hijo es engendrado. Tú nunca le podrás decir al padre que el padre es engendrado, porque el padre es ingénito. ¿Sí? Esa es la distinción que hay en la divinidad. Del padre se dice que es el que engendra. Del hijo se dice que es engendrado. Nunca podemos decir del padre, el padre es engendrado, porque la distinción no la hace la misma escritura, ¿cierto? Ahora, vamos a sumarlo, vamos a leer el Salmo 2.7, otro aspecto. Salmo 2, versículo 7. Lo está citando el escritor, entonces vamos a citarlo nosotros también. Aquí el que habla ya no es el padre. Aquí el que habla es otra persona. Vamos a leerlo. Salmo 2, versículo 7. Yo publicaré el decreto. Entonces vamos a ver el decreto que va a publicar la persona que va a hablar acá. Yahvé me ha dicho. O sea, alguien que Yahvé le habló a él. ¿Se lo ven? Yahvé me ha dicho, mi hijo eres tú. O sea, que aquí está hablando el Hijo de Dios. Aquí está hablando el Hijo de Dios. Voy a publicar un decreto. ¿Cuál? Yahvé me ha dicho a mí, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Entonces, ¿sí ves? La clara distinción que hay en las personas de la divinidad. Al Padre nunca se le podrá decir que es engendrado, porque el Padre procede de todo y Él es el que engendra. Pero del Hijo se debe decir que es engendrado, ¿cierto? Porque ese es el testimonio de la Biblia. Ahora, hermano, el asunto del engendramiento, eso lo dimos nosotros ahorita que estuvimos en la emisora, no se puede entender como el engendramiento que nosotros tenemos con nuestros hijos. Porque si sería así, Cristo tuviera un comienzo. Y yo una vez en Villavicencio, nosotros tuvimos una conversación con un hermano en Cristo precioso, pero está publicando ahorita un tipo de doctrina que es arrianismo. Él dice que el Hijo de Dios en algún momento de la eternidad, el Padre lo engendró y tiene la misma sustancia de Dios, pero engendrado literalmente. O sea, vino a la existencia en algún momento. Entonces, si nosotros entendemos ese engendrar como somos nosotros, estamos diciendo que el Hijo de Dios tuvo un comienzo, entonces hay un atributo de Dios que no se le puede aplicar, eternidad. Entonces no sería Dios. Se sale de la categoría de Dios, porque Dios, uno de los atributos es que es eterno, ¿cierto? Entonces ese engendramiento no puede ser entendido desde el punto de vista como nosotros engendramos o humano. Amén, hermano. No puede ser entendido desde el punto de vista humano. Ese sería otro tema, ¿cierto? Pero para establecer las diferencias. El Hijo de Él se dice siempre que es engendrado. El Padre se dice que es el que engendra, ¿cierto? Ahora, vamos a ver el otro aspecto con el Espíritu. Juan 15. Vamos a Juan 15. Juan 15, 26. Juan 15, versículo 26. Nuevamente el Espíritu. Cuando venga el Consolador, a quien yo, está hablando el Señor Jesús, os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. Una de las primeras cosas que queremos notar acá es que el movimiento carismático hoy sobrepasa lo que dice la Biblia, porque el Espíritu Santo no vino a dar testimonio de él mismo,
El Espíritu Santo, cuando viene un creyente, siempre va a hacer algo. Lo va a llevar al testimonio del Hijo de Dios. ¿Sí? El Padre tiene un sentir y es dar testimonio de su Hijo. El Espíritu tiene un sentir y es dar testimonio de su Hijo. Porque cuando conocemos el Hijo, conocemos el testimonio de la divinidad del Padre y del Espíritu Santo. Entonces aquí estamos viendo otro aspecto, otra diferencia que podemos establecer. Y es que el Espíritu tampoco podemos decir que es engendrado, porque la Biblia tampoco lo dice. Podemos decir del Espíritu es que es procedente. Esa es la manera en que se entienden las distinciones en las personas de la divinidad. Del Padre se dice que es el que engendra y que el Padre es ingénito porque no es engendrado de nadie. Del Hijo se dice que es engendrado. Ahora del Espíritu se dice que procede, es procedente. Vamos a leerlo. Cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Listo? Entonces, vamos a Juan 14. Y entonces, como ya vimos las distinciones, ahora vamos a mirar que lo que habita en nosotros, lo que habita en cada uno de los creyentes sobre la faz de la tierra, no es nada menos que la propia deidad, hermano. La propia divinidad. El propio Dios, hermano. Juan 14, 23. Amén, hermanos. Respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y mira lo que dice: vendremos en plural. Nosotros no podemos pasar por encima de las palabras, plural y singular. Pablo fue muy claro cuando hablaba de esto. Por ejemplo, Pablo dice en Gálatas 3, hablando de la simiente que era Cristo. Mira lo que dice Pablo. No dice de sus simientes como si fueran muchas. ¿Sí ve? Pablo mismo está estableciendo la diferencia. Ojo, ahí no dice plural, ahí no es plural. Ahí lo que es singular, la simiente. ¿Verdad que sí? Entonces, nosotros no podemos pasar por alto este testimonio. Si el Señor dice que vendrían a morar ellos, vamos a leer. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él. ¿Quiénes? El Padre y el Hijo. ¿A dónde? A nosotros, al que lo ama. Él vendrá, ellos vendrán y van a hacer algo. Harán su morada en nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para que el Dios de los cielos haya decidido que nosotros fuésemos su morada? Qué precioso ese Señor, ¿cierto? Y ahí volvamos a Juan 15, 26, ahí mismo, otra vez. Nuevamente lo vamos a leer entonces. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré, el Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Juan 14, 18. Recuerde que el Espíritu procede del Padre, ¿cierto? El Hijo lo envía y procede del Padre. Juan 14, 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El Señor Jesús, ¿cierto? Está diciéndole, bueno, voy a irme, mira la crucifixión, pero voy a volver a ustedes. ¿Cómo iba a volver a nosotros? Como procediente. Vamos a mirarlo. Gálatas 4. Y ya terminamos. Gálatas 4. Gálatas 4. Recuerda lo que vimos ahorita. Juan 15, 26. El Consolador, el Espíritu de verdad que procede ¿de quién? Del Padre. ¿Listo? Ok. Gálatas 4, 6. Recuerda, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Cómo viene a nosotros? Gálatas 4, 6. Gálatas 4, versículo 6. Y por cuanto sois hijos de Dios, está hablando a la iglesia, primeramente a los hermanos en Galacia y luego a nosotros. Y por cuanto sois hijos de Dios, cuanto sois hijos, Dios
envió a nuestros corazones, ¿qué envió? El Espíritu de su Hijo. Y no hay otro Espíritu diferente al único Espíritu. Es el mismo Espíritu que procede del Padre, que toma todo lo del Hijo y nos lo comunica a nuestro espíritu, ¿cierto? Entonces, el Espíritu procede del Padre y del Hijo. El Espíritu de su Hijo lo envió a nuestros corazones. Eso se cumple lo que acabamos de leer. Vendremos a Él y haremos morada en nuestros corazones, hermano. Amén. Entonces miramos nosotros cómo claramente hay una diferenciación en la deidad que podemos establecer claramente por la palabra. Como hay una diferenciación en nuestro ser. Cuando tú tomas la escritura, tú vas a mirar qué hay en el asiento del alma y qué hay en el asiento del espíritu. Tú puedes ver claramente por la palabra, miras qué cosas pertenecen al espíritu y qué cosas pertenecen al alma. Por la palabra, puedes establecerlo. El hermano Ni en su libro El hombre espiritual establece todas esas diferencias, ¿cierto? Con Dios podemos establecer entonces que efectivamente es un único ser con esencia divina y naturaleza divina, pero en ese único ser, esa única deidad, hay una subsistencia de 3 personas, porque no se puede meter una cuarta, porque en la Biblia tú no vas a encontrar una cuarta con esas mismas características, solamente 3. Alguien nos preguntaba una vez, ¿y por qué tiene que ser obligatoriamente el número 3? El número mágico. Porque solamente cuando tú miras la Biblia, la Escritura, hay solamente 3 personas a las cuales se le puede atribuir todo lo mismo. ¿Sí? Se le puede atribuir a una divinidad, a la otra y a la otra. Eternidad, inmutabilidad, omnipresencia, omnisciencia, solo a una única persona. Entonces por eso nosotros terminamos en ese número 3. Porque no hay más testimonio en la Escritura que nos dé para meter una cuarta persona. Ni que a la iglesia. Porque hay un hermano por ahí que dice que somos dioses sin ser adorados. Ahí no puede caber nadie más, solamente esas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo sé que es un tema que es muy largo por causa del tiempo, lo tratamos de reducir, pero al menos para que nosotros tengamos una noción, una idea al menos de cómo es ese Dios que se revela como uno, pero también se revela como nosotros. Amén, hermanos. Entonces vamos a orar al Señor y el Señor nos ayude.